Pero quiero darle gracias al Señor por darme esta oportunidad. Como dijo el pastor, fui el primer pastor de esta congregación y tuve la bendición de trabajar dirigiendo al rebaño por casi 30 años. Así que los pelos blancos que me ven es resultado de algo. Pero le doy gracias al Señor por esos años, difíciles en algunos momentos, pero fue una gran bendición haber podido conocer a personas que venían de los distintos países de Sudamérica y Centroamérica. Y a veces me encontraba con cierto problema cuando tenía que predicar, porque usaba los términos colombianos. Y a veces en las ilustraciones os decía algo que era para que se rieran. Yo me reía y miraba a muchos que quedaban, no agarraron la onda. Y algunos me decían, usted parece que no habla mucho español, ¿no? Porque no usaba los términos que ellos usan. Pero fue un tiempo hermoso. Podía congregar a todo ese número de personas y hacía el esfuerzo por aprender algunos de los términos. Por ejemplo, los chilenos, los argentinos, tienen sus términos. Para que pudieran entenderme, especialmente cuando comunicaba el mensaje. Así que le doy gracias al Señor por darme esta oportunidad y al pastor Piesco por cederme el púlpito. Ahora, en estos días cuando he estado preparando lo que voy a compartir con ustedes, estuve pensando acerca de mi carro. Y yo pensé, yo me parezco al carro, en el sentido de que cuando llevé el carro al mecánico, un buen mecánico, me dijo, mira Frank, tú no estás usando el carro como debes usarlo, porque veo que el kilometraje no es mucho. Eso quiere decir que no estás usando el carro. Y digo, ciertamente, porque ahora no tengo en qué ocuparme tanto. Y lo uso solamente para ir a hacer las compras, ir al médico, ir a los bancos y eso. Dice, está mal hecho, debes de usar el carro. Porque, ¿sabes? Hay una línea de carros que cuando no se usan como deben usarse, las piezas se dañan con más frecuencia. Y noto que has venido ya muy seguido. Así que te animo para que lo uses. Y digo yo, ¿pero en qué lo voy a usar? Dice, bueno, métete a la carretera y maneja. Y de esa manera te evitas que vengas a verme. Así que no me gustó la idea de andar manejando en la carretera sin propósito alguno. Mi sobrino cambió de trabajo, perdió el trabajo y quedó sin carro. Así que yo le dije, mira, ahí está el mío, así que agárralo. Así que se lo di. Ahora yo soy el que tengo que estarle diciendo a él, ¿me puedes prestar tu carro? Increíble lo que sucede en mi vida. De todas maneras, la razón por qué menciono el carro es porque el mecánico me dijo, cuando no se usan, las piezas se oxidan por no usarlas. Y yo pensé, ¿cierto? Porque ahora preparando el mensaje, cuando era pastor, tenía que predicar y preparar mensajes cada semana. Ahora tengo un buen tiempo que no lo hago. Así que tuve que sentarme y pensar bien, porque estoy como oxidado. Esa es la palabra que se usa cuando algo no se usa. De todas maneras, es un placer
poder compartir con ustedes lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y ustedes ven el título, un trasplante de corazón. Bueno, no se sorprenda y no se asuste, pero la mayoría de los que estamos aquí, pienso yo, que necesitamos un trasplante de corazón. ¿Cierto? Ahora, quiero leer simplemente dos textos que hablan acerca del corazón. Dice Salmo 24, 3, dice lo siguiente: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Repito las últimas frases. El limpio de manos y puro de corazón. El que quiera subir al monte santo y estar con el Señor. La otra cita la encontramos en Mateo capítulo 5, versículo 8. Y son las palabras del Señor Jesucristo. Y esto es lo que Él dijo: bienaventurados los limpios de corazón. Otra vez menciona la palabra corazón. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Estar con Dios y ver a Dios presenta el requisito indispensable: tener un corazón limpio, puro. Así que voy a hablar de eso, del corazón, porque Dios está trabajando con el mío y estoy aprendiendo unas muy buenas lecciones. Ahora, yo no soy doctor en medicina, tampoco sé de lo que tenga que ver con el corazón humano que tenemos. No entiendo nada, pero sé algo acerca de ese corazón que tenemos aquí, que es un órgano que bombea la sangre que corre por nuestras venas y que le da la vida al hombre, al humano. Es un órgano que hace la función de bombear la sangre constantemente. Por eso usted está vivo, porque el corazón suyo está funcionando. Y el trabajo que hace es bombear. Recibe la sangre que han limpiado los otros órganos y entonces el corazón lo bombea. Y por eso está hoy día aquí. Entiendo también que el corazón se enferma, se pone mal. Y a veces llega la condición del corazón a tal punto que no hay otro remedio para que el corazón funcione sino hacer un trasplante. ¿Y qué envuelve ese trasplante? Los médicos que lo hacen tienen que desconectar todas aquellas conexiones que tenga el corazón con el resto del organismo, completamente. Y una vez que está desconectado, quitan el corazón e instalan o ponen uno bueno. Y de esa manera la persona puede seguir viviendo. Ahora, podemos vivir con los órganos. Algunos de ellos tal vez sufren daños y se puede arreglar. Por ejemplo, tenemos 2 riñones y hay algunas personas que viven con un riñón o con parte del estómago. Conozco a varias personas que han tenido problemas con el estómago, le han cortado parte del estómago y tienen que comer porciones pequeñas porque la capacidad del estómago no es lo normal. O parte del intestino.
Algunos le quitan parte del intestino y viven. Pero eso no sucede con el corazón. No hay manera de quitarle un pedazo al corazón y que siga funcionando. Cuando el corazón no funciona, no hay remedio, sino quitarlo y poner otro. Así que del corazón cuelga la vida de una persona. Y de lo que voy a hablar acerca del corazón también. Ahora, le dije al comienzo que todos necesitamos un trasplante. Y les voy a decir por qué. Procedo entonces a desarrollar lo que quiero compartir con ustedes. Quiero considerar 3 puntos. 1, ¿qué es o cuál es ese corazón del que tanto se habla en la Biblia? Leemos la Escritura de principio a fin y se habla del corazón. Y en muchos casos no está hablando del corazón que bombea la sangre, de otro corazón. Segundo, la condición de ese corazón, porque existe, tenemos ese corazón. Ahora queremos saber cuál es la condición de ese corazón. Y el tercer punto es, el único cirujano que puede hacer esa cirugía es solamente Dios. Miremos entonces el corazón. Alguien se tomó el tiempo y el cuidado de contar las veces que la palabra corazón aparece en las Escrituras. ¿Sabe usted cuántas veces aparece esa palabra, corazón? Alguien se tomó la paciencia para contarlo. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, la cantidad que se ha contado es que es de 500 veces. 500 veces aparece esa palabra en las Escrituras. Y de esas 500 veces que no se está refiriendo al corazón humano, les voy a mencionar 2. Hay muchos, pero 2 son suficientes. En Génesis 6:5 dice lo siguiente. Permítame y le leo lo que dice Génesis. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Eso es lo que nos dice la Escritura de ese corazón, que era de continuo el mal. En Romanos 10 dice, porque con el corazón se cree para justicia. Con el corazón se cree. Ahora es interesante que no dice el escritor que con el corazón, con la mente se cree. Claro que creemos con la mente, pero en este caso la palabra nos está diciendo que con el corazón, porque con el corazón se cree para justicia. Y ese trabajo no lo hace el corazón que bombea la sangre. Ahora, ¿cuál es ese corazón? ¿Y dónde se encuentra? Porque conocemos algo del corazón que tenemos aquí, en esta parte de nuestro cuerpo. Sabemos dónde está ubicado, pero ¿sabemos de qué consiste ese corazón? ¿Y dónde lo podemos ubicar? Bueno, esa pregunta no es tan fácil. Pero quiero decirle lo que encontré, lo que he encontrado que algunos teólogos, conocedores de las Escrituras,
hablan acerca de ese corazón. Y algunos de ellos dicen lo siguiente: el corazón del que se habla tanto en la Biblia no es el físico, que tenemos, que bombea la sangre, sino que es uno que tiene una base que la conforman tres elementos. El corazón del cual estoy hablando es un corazón que es compuesto por tres elementos. Uno, nuestra mente. Dos, nuestras emociones. Y tres, nuestra voluntad. Eso es lo que algunos teólogos consideran y señalan como el corazón del cual menciona la Escritura tantas veces. Y cuando habla la Escritura del corazón, no es simplemente un caso de la mente, una cosa de la mente, sino que es la totalidad de todo nuestro ser. En otras palabras, el corazón describe, escuche, el corazón describe a la persona real que está dentro de nosotros. Proverbios 23:7 nos dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal persona es. Porque cuál es su pensamiento en el corazón. Ahora, no dice que cuál es su pensamiento como la mente suya. Por la sencilla razón de que nosotros, según la Escritura, no solamente pensamos con la mente. El corazón representa el todo de quién somos nosotros. Por eso no lo podemos ubicar en algún lugar en nuestro ser, siendo que es la totalidad de nuestro ser. Todo lo que somos. Ese es el corazón. Hay una frase que es muy común, que creo que muchos de ustedes la usan o la hayan usado. Cuando usted quiere expresarle su amor hacia esa persona y quiere decirle lo máximo de cuánto lo ama, ¿sabe cómo le dice? Te amo con todo mi corazón. Óigame. No se está refiriendo al corazón humano, porque esa es carne. Y podríamos equivocarnos y decir, te amo con mis riñones. No lo hacemos. Te amo con todo mi corazón, la totalidad de mi ser. Te amo. Así que tenemos el corazón. Y no lo podemos ubicar porque es la totalidad de nuestro ser. Pero eso es lo que la palabra de Dios nos enseña, que tenemos un corazón y que tiene unos efectos tremendos en nuestra vida. Ahora quiero que miremos la segunda cosa, la condición de ese corazón. ¿Qué tal es ese corazón del que tanto nos habla la Escritura? Hay dos textos que quiero usar. Uno lo encontramos en Jeremías. El profeta Jeremías habló del corazón y su condición. Y también el Señor Jesucristo habló de ese corazón. Entonces déjeme y busco las citas. Estoy usando una Biblia que es nueva y a veces las páginas no funcionan como la vieja. Pero de todas maneras, Jeremías capítulo 17 nos dice lo siguiente. Escuchen lo que dice Jeremías del corazón que tenemos. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá?
Ahora eso es lo que dice Jeremías. Habla de la condición de ese corazón que tenemos, que es engañoso más que todas las cosas y perverso, dice. Ahora, en Mateo 7, 21, le voy a decir lo que dice el texto. Porque dentro del corazón de los hombres, salen los malos pensamientos. Y entonces él describe cuáles son esas cosas. Dentro del corazón del hombre salen no solamente los buenos pensamientos, los malos pensamientos. Y entonces describe cuáles son esos malos pensamientos. Todas las maldades, él concluye en ese texto, todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Así que el corazón, según la condición que hemos mirado, no es tan brillante que digamos. Es engañoso, es perverso y todos los males proceden de allí. Quiero mostrarles dos casos como ejemplo que nos muestra la condición del corazón de estas personas. El primero es un hombre que Dios escogió. Dios lo miró y decidió escogerlo para que llegara a ser el primer rey de Israel. ¿Sabe cómo se llamaba ese hombre? Saúl. Y el hombre empezó a trabajar, a desempeñar su función, que Dios lo llamó y lo ungió. Dios se encargó de que eso sucediera con este hombre y lo puso como el gran rey de Israel. Bueno, con el tiempo aparece en el escenario un joven llamado David, un buen joven. Por alguna razón, parece que ese joven no le caía bien a Saúl. Y no era que David pertenecía a su gabinete. Él no trabajaba en su gabinete. Y sin embargo, empezó a querer matarlo. Y si usted lee la escritura que se encuentra en Samuel, encontrará que ese hombre buscó la ocasión para deshacerse de David varias veces. Y él tenía un hijo llamado Jonatán, que por cierto llegó a ser amigo de David. Y Jonatán, el hijo de Saúl, le decía a David los planes que el padre tenía para deshacerse de él. ¡Qué hombre! Y David era leal a Saúl. Hacía todo lo posible por comportarse con él. Y sabe que David tuvo la oportunidad, no una vez, varias veces, de matar a ese hombre porque él sabía que Saúl lo odiaba y quería deshacerse de él. Y en las ocasiones que él tuvo, David no levantó su mano contra él. Y los compañeros de David, cuando vieron esas oportunidades, como en una ocasión, David estaba escondido en una cueva con un grupo. Y Saúl llegó a esa cueva. David en la madrugada se levantó y fue donde estaba el rey. No lo mató. Le cortó parte de su capa y se la llevó.
Al día siguiente sale Saúl y después sale David. Y David le muestra a Saúl: mira lo que quité de tu capa. David nunca lo mató. Es más, nos dice la Escritura que David lo lloró cuando murió Saúl. Lo lloró y lloró a su hijo, al amigo de David. Le dolió, dice la Escritura, en su corazón. Un corazón compasivo. Ese es el corazón del hombre. Y podemos hacer un contraste entre el corazón de Saúl y el corazón de David. Uno que lo odiaba sin razón, porque era real, era leal a Saúl. Y tenemos el corazón de David. Y hay otro ejemplo, y este se llama Salomón. El hombre más sabio que haya conocido el mundo. Tenemos en las Escrituras varios de los libros escritos por ese hombre. Y es considerado aún en nuestros días como el hombre con una inteligencia extraordinaria. Un hombre sabio. Pero sabe que Salomón, llegó a ser un hombre famoso por su inteligencia. Gente de otros pueblos venían para escucharlo y ver sus actos. Un hombre próspero, se llenó de riquezas, famoso en aquel entonces, y que cualquiera tal vez lo podría envidiar por lo que tenía. Y nos dice la Escritura que la sabiduría que él tenía se la dio Dios. Y se la dio porque Dios le pidió a Salomón: pide lo que quieras de mí y yo te lo daré. Ahora, si a mí me hubiera hecho esa pregunta o esa petición, creo que lo hubiera pensado muy bien. Dígame usted que Dios le pida a usted, que le pida a Él algo, que Él está dispuesto a dárselo. ¿No aprovecharía la oportunidad? Y a Dios le gustó la actitud de este hombre, porque no le pidió riquezas ni poder, sabiduría, y Dios se la concedió. El hombre más sabio de la historia. Tenemos sus libros, como ya dije, en las Escrituras. Pero sabe que en Primera de Reyes, capítulo 11, nos cuenta la historia de él, lo más triste que podamos leer. Estos versículos revelan la degradación del corazón de este hombre y hasta dónde llegó por lo malo de su corazón. Llegó a rebelarse contra Dios. El gran sabio, que sabía que Dios le había dado todo eso: sabiduría, riquezas, fama. Y sin embargo, se rebeló contra Dios. Por eso considero que se necesita un trasplante de corazón. Tal vez alguien puede decir: bueno, lo que hicieron esos hombres, lo hicieron en el tiempo, en la época
de esos hombres como Jeremías y como el Señor. Pero no, la condición del corazón del hombre todavía permanece. Y lo triste del caso es que a veces se registran algunas de esas cosas en nuestras iglesias. Como les dije, llegué a ser pastor por tantos años. Y en todo ese trayecto de tiempo, aprendí la condición del corazón humano. Llegaban algunos hermanos, claro que aquí no están ellos, donde sabía que se habían peleado, ya fuera con la esposa o con algún hermano. Se peleaban, se odiaban, se robaban el uno al otro. Creyentes. Y lo peor del caso, algunos se consideraban mejores que los demás. Y les oía decir, ¿y quién cree, qué piensa el tipo este que soy yo? Se creen mejores que los demás, superiores a los demás. Bueno, si leemos las epístolas de Pablo, leemos de la cantidad de problemas que tenían los creyentes de esas iglesias. Si usted lee las epístolas, Corintios especialmente, las quejas que tenía Pablo contra esos hermanos por la manera como ellos vivían, siendo cristianos, siendo seguidores del Señor. Efesios tiene un cuadro bastante patético de cómo se encontraban algunos de esas iglesias donde había tanto. Dice, vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En el versículo, unos versículos anteriores dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Creyentes. Pablo está escribiendo a los hermanos de Éfeso, seguidores del Señor. Y eso es lo que nos dice, que las cosas que cometían, que hacían, era por la dureza del corazón de ellos. El mismo Pablo experimentó algo semejante. En el capítulo 7 de Romanos, si usted lo lee, encuentra la lucha que el mismo Pablo encontró. Pablo dice, lo que yo quiero hacer, no lo hago. Lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Él encontró dentro de sí esa lucha entre la carne y el espíritu. No queriendo hacer lo humano, era lo que hacía. Y lo que quería hacer de bien, se le escapaba. Esa es la lucha que tenemos nosotros. Y a veces permitimos que la carne domine. Ahora, cuando pensamos en aquellos que se creen superiores, creo que se les olvida o se nos olvida el ejemplo que el Señor Jesucristo dejó.
En estos días de Semana Santa estuve contemplando varias escenas, varios casos en los últimos días de la vida del Señor Jesucristo. Y hay uno que me impactó, como nunca. He leído esa porción varias veces, pero en esta ocasión me impactó. Y me refiero al caso cuando el Señor tuvo su última noche con los discípulos. Comieron, cantaron, y después que terminaron el canto, el Señor se levantó de su lugar, se quitó la túnica, cogió una toalla y se la puso arropando la cintura. No solamente hizo eso, cogió una vasija y le echó agua. Y esto no es teatro, eso no fue teatro, eso fue realidad. ¿Qué hizo él con esa toalla y esa vasija con agua? Le dijo a los discípulos, vamos, quítese las sandalias. Y él comenzó a lavar los pies de los discípulos. Y sabe que será un trabajo que no lo hacía cualquiera. Generalmente lo hacían los esclavos. Y a veces el peor de los esclavos. A él le daban esa tarea de lavar los pies de los que venían visitando. Y eso es lo que hizo el Señor. Arroparse con la toalla, lavar los pies y luego secarlos. Y él les dijo cuando terminó, hubo uno que reprochó y no quiso que el Señor le lavara los pies. Y él dijo, está bien, pero si no te los lavas, no vas a estar conmigo. Así que bájate. Y lo hizo. ¿Y sabe lo que dijo el Señor al terminar? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien porque eso soy lo que soy yo. Maestro y más que maestro. Y yo me he rebajado a hacer la tarea de uno, de un esclavo. Se bajó a lo sumo. Y entonces él dice, ejemplo os he dado. Haced esto mismo entre vosotros. Así que para aquellos que se creen superiores a otros, bájese de esa nube. Bájese de la nube y aterrice, ponga los pies en el suelo. Porque no somos mejores que nadie. No, no lo somos. ¿Qué hacemos entonces? Si tenemos eso en nuestro corazón, si tenemos estos deseos, estas situaciones que nos consideramos mejores que otros, que nos peleamos, que me cae mal tal persona, y venimos a la iglesia. Sí, Señor. Y ya terminaré para mostrarles un cuadro de cómo se siente Dios cuando venimos a la iglesia. Pero termino. El único cirujano que puede hacer esa cirugía en nosotros es Dios. No hay otra manera y no hay nadie más que lo pueda hacer. Y quiero darle dos textos. El Salmo 51 es el salmo clásico de la confesión de David. Como les indiqué acerca de David, un hombre que Dios lo amaba. ¿Y sabe lo que dijo Dios de David? En Hechos 13, 22 dice,
que fue un hombre según el corazón de Dios. Este hombre, Dios lo consideró que su corazón era similar al de él. Eso pensó Dios de David. Pero David la embarró. Hizo algunas cosas que no fueron agradables a Dios. Tomó la mujer de otro hombre y luego decidió no llegar hasta ahí, sino que decidió matar al hombre, al esposo de esa señora con la cual él se acostó. Eso lo hizo David. Pero escuche la confesión de él. No voy a leer todo el capítulo, pero quiero terminar, concluir en cuanto a este texto, a esta confesión, con estas palabras que dijo David. Capítulo 51, versículo 10. Escuche lo que dice. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Qué hermoso. Crea en mí, no que lo arregles, no que le pongas una pintura, que lo creas, que lo hagas nuevo. Y es una buena petición. Y es un bonito ejemplo que debemos de hacer, porque nuestro corazón crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Qué dijo el Señor? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hay otra porción que quiero que miremos, que dice Ezequiel, hablando de la cirugía que Dios hace. Dice el capítulo 11 lo siguiente, versículo 19. Y les daré un corazón y un espíritu nuevo. Les daré un corazón y un espíritu nuevo dentro de ellos. Y escuche, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne. Qué hermoso. Todo lo que Dios vio que estos hombres hacían, estas personas hacían, el pueblo de Él, dice, les daré un corazón nuevo. Pondré en ellos un corazón nuevo. Quitaré el corazón de piedra. Y cuando habla de piedra, habla de algo sólido que no cede por nada. Y les daré un corazón de carne, sensible, que siente no solamente los males nuestros, pero los males de aquellos que sufren. Solo Dios puede crear un corazón como le pidió David, o quitar ese corazón de piedra que a veces tenemos y poner un corazón de carne sensible. Como les dije, y termino con esto, las consecuencias de a veces los disparates que hacemos y los pecados que cometemos, a veces no los reconocemos. No nos damos cuenta. O decimos, como algunos dicen, bueno, todo el mundo lo hace también. Esa es la excusa que algunos dan. Eso lo hacen otros. Pero eso no quita la carga suya y su responsabilidad.
Dios es responsable por la condición de su corazón. Y es por eso que podemos y tenemos que acudir a Dios para que Él quite ese corazón de piedra y ponga uno nuevo que me ayude para amar a los hermanos de verdad. Dios es el único que puede quitar el corazón de piedra. Un trasplante de corazón. Y debemos ser honestos con el Señor y con nosotros también. Porque a veces vamos a la iglesia y se tienen ciertas situaciones que no son agradables a Dios. Sin embargo, venimos y cantamos y damos la ofrenda y cumplimos con todos los ritos del culto. Pero en el corazón tenemos ciertas cosas que no están arregladas con Dios. En el libro de Amós, y con esto sí termino, Amós nos muestra cómo los judíos, los seguidores de Dios, andaban. No hacían lo correcto. Lo que era agradable a Dios no lo hacían. Y sin embargo, se juntaban. Tenían sus asambleas. Ahora escuchen lo que dice Amós. Y eso nos da una ventanilla para que miremos adentro. Dice Amós, aborrecí, esas son las palabras de Amós, de Dios, por el profeta Amós. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Esas son las palabras de Dios a su pueblo, que se congregaba, pero no con corazones agradables a Dios. Y sigue diciendo Amós, y si me ofrecieres vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no los recibiré. Las ofrendas y los holocaustos que hagan, no los consideraré siquiera. Ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales. Ahora escuche, quita de mí la multitud de sus cantares. Venimos a la iglesia a cantar, ¿no es cierto? Esa es parte de nuestra adoración a Dios. Y cantamos para Dios, decimos. Y lo hacemos con todo el gusto y todo el volumen que podamos tener o darle. ¿Y qué dice Dios? ¿Qué le dijo Dios a su pueblo? Quita de mí la multitud de sus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos. Todo lo que canten, ni me interesa, ni las escucharé. Y pienso si tal vez eso suceda en nuestras iglesias, cuando vamos los domingos a ella y vamos para adorarle a Dios, traemos las ofrendas, cantamos, escuchamos los sermones, pero a veces hay en el corazón
cosas que no le agradan a Dios. Y eso es lo que nos dice Amós, cómo se siente Dios cuando lo hacemos. Nos queda entonces hacer lo que nos dice la palabra. Y como dijo David, crea en mí un corazón limpio. Quita de mí ese corazón de piedra que a veces ni me doy cuenta que estoy actuando en esa forma incorrecta. Bájese de la nube y pongamos los pies en el suelo y vivamos como Dios desea y espera que nosotros andemos. Dios mira el corazón nuestro y ojalá, es mi oración, que pueda haber en nuestros corazones todo aquello que le agrade a Él. Y que cuando venimos a la iglesia y nos sentamos y saludamos a los hermanos con gusto, y cantamos y damos nuestras ofrendas, que sea todo aceptado por Dios. Que el Señor nos bendiga.